Hola, en este tercer módulo vamos a adentrarnos, vamos a profundizar en algunos de estos procesos que hemos ido describiendo por encima a lo largo de los anteriores temas y que son procesos internos que suceden dentro de la persona y que no se ven a primera vista. No son procesos que se perciben con claridad si no estamos atentos, si no estamos conectados, si no estamos con este chip encendido, con estas gafas puestas. Busca la imagen que te ayude más para comprender esta idea. Son procesos, la misma palabra proceso nos habla de tiempo, de ir desarrollándose, de ir desenredando una situación interna que no se percibe a primera vista, o al menos no con claridad. Lo que nos interesa es conectar con estos procesos internos de tu hijo, de tu hija, para que puedas entender qué le ocurre en determinadas ocasiones. Vale, para empezar a entender este concepto, ¿no?, de los procesos internos, tenemos que hablar de las emociones. Tenemos que hablar de las emociones que percibimos a simple vista y de aquellas que salen de otro lugar. ¿Qué quiero decir? Quiero contarte, profundizar más, porque creo que ha salido ya en alguna ocasión, cuál es el concepto de la memoria vivencial, implícita o emocional. Es un concepto que habla de una memoria que no es la memoria racional, no es la memoria que nosotros ahora mismo utilizamos para acordarnos de lo que pasó ayer, de lo que pasó el año pasado, de cómo celebramos el cumpleaños hace 3 años, de aquel viaje del verano. Esa es una memoria que está en un lugar determinado del cerebro y que la rescatamos a voluntad y siempre accedemos a ella a través de imágenes, ¿no? Son imágenes que recordamos, conversaciones, sensaciones, es como una memoria completa, ¿no?, pero a la que accedemos voluntariamente. Hay una memoria, hay una parte de recuerdos a los que no accedemos, ¿vale?, a través de la razón. ¿Por qué? Porque son recuerdos que están anclados en esos primeros años de los que hemos hablado en diferentes ocasiones y que tienen que ver con las vivencias, las sensaciones que vivimos cuando somos bebés, las emociones a las que empezamos a despertar y que tienen que ver con las cosas que suceden a nuestro alrededor. Cómo nos tratan, cómo nos cuidan, si vivimos en un ambiente seguro o inseguro, si tenemos placer o displacer, confort o disconfort, si tenemos hambre y nos la calman, si hay estrés o no hay estrés a nuestro alrededor, si hay violencia o hay paz, si hace frío o hace calor, si nos hablan con una voz cálida, amorosa, o nos hablan a gritos o con frialdad. Son todas vivencias que el bebé y el niño pequeño de 0 a 2, de 0 a 3, percibe. Esto todos los niños, no solo el tuyo o la tuya o los niños con un daño emocional. Todas las personas tenemos esta memoria y son las experiencias que van quedando grabadas en el interior, que se construyen una encima de la otra. Desde que somos concebidos empezamos a acumular vivencias. Y todo eso queda guardado, queda registrado y de alguna manera una va condicionando o va favoreciendo las construcciones internas que la persona se hace de la realidad que le rodea. No es lo mismo esos 3 primeros años con una acumulación en la que ganan, digamos, las experiencias positivas o cálidas o amorosas, que una vivencia de otra persona de 0 a 3 años en la que la balanza se inclina más en vivencias de temor, de miedo, de displacer, de disconfort, de frío, de hambre, de estrés. No es lo mismo. O sea, esta persona que tiene más vivencias acumuladas de displacer o disconfort va a tener una percepción de la vida diferente que la persona que tiene acumulado en ese armario interno un bagaje de experiencias positivas. Estas emociones no las podemos expresar verbalmente porque no accedemos a ellas a través del recuerdo racional, como te decía al principio.
se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí acumuladas, y en el próximo tema veremos cómo accedemos a esa memoria vivencial, emocional o implícita, a ese cajoncito que está ahí guardado y que muchas veces nos resuena también a los adultos con las cosas que nos pasan en el día a día y que a veces no acabamos de saber de dónde vienen. Probablemente te voy a invitar a que hagas 2 pequeños experimentos. Probablemente no tienes recuerdos como tal antes de los 4 años. 3, 4, 5, depende de la persona. Hay gente que no recuerda nada hasta los 6 años, ¿no? Hasta la etapa más de primaria, ¿no? Educación primaria, que recuerdan ya las primeras experiencias del colegio, pero que no llegan a recordar las vivencias anteriores. Y fíjate si un niño de 5 o 6 años tiene vivencias, muchísimas, ¿no? Entonces te invito a que busques tu primer recuerdo, que vayas tirando del hilo de todas esas historias que te han contado sobre ti, de esas narraciones, de esas imágenes familiares que te han ido trasladando, que has visto en fotos, en los álbumes de familia, y que intentes retroceder en el tiempo hasta que encuentres tu primer recuerdo real, no construido, sino el que es tuyo, ¿no? El que tu memoria ha retenido, ¿no? Como primer recuerdo. Es fácil que no sea anterior a los 4 o 5 años. Entonces, ¿qué ocurre con esos años? Que no existen, que no significan nada. Como no me acuerdo, es como si no hubieran pasado. No, yo creo que es sencillo entender que esos años tienen una importancia muy potente en la persona que tú eres hoy. Entonces, las vivencias que tu hijo o tu hija ha tenido en esos años son muy importantes para la persona que va a llegar a ser. Esto es algo que me gustaría que entendieras bien para darle realmente el crédito que tiene, el espacio que tiene, la importancia que tiene. Porque los niños sean pequeños, no se enteran de nada. Esto es algo, una hipótesis de adulto, ¿no? Que quizás nos hace sentir más tranquilos o nos disculpa, ¿no? Cuando a veces no somos los adultos que los niños necesitan o viven situaciones que no deberían vivir. Bueno, no se entera, se adapta rápido, no se entera, no, su parte racional del cerebro no va a acceder a ese recuerdo, pero su persona se va a desarrollar en torno a esas vivencias. Vale, estas experiencias que quedan acumuladas en el interior muchas veces no tienen acceso afuera, ¿no? Es decir, no pueden salir. ¿Por qué? Estamos hablando ya de las emociones más intensas que puede haber vivido tu hijo o tu hija dependiendo de su historia. Siempre hablamos que lo que yo te puedo contar tú lo tienes que adaptar a la historia concreta de tu hijo o de tu hija. Si ha tenido unos primeros años especialmente difíciles, pues ese cajoncito de memoria vivencial estará lleno de temor, de inseguridad, de frustración. Principalmente estarán estas emociones ahí puestas y van generando una presión interna porque son emociones muy potentes. Entonces, ¿cómo salen estas emociones al exterior? ¿Cómo accedemos a esta memoria? Estas vivencias que quedan ahí grabadas salen a través de unas ventanas de oportunidad, si queréis llamarle así, que tienen que ver con las cosas que pasan en la vida cotidiana. Me explico. El día a día nos pasan muchísimas cosas, de todo tipo, relacionales, en el colegio, de retos que se plantean los niños a nivel de desarrollo, pequeñas frustraciones a la hora de conseguir o no conseguir objetos o situaciones, a la hora de necesitar y pedir el afecto o la cercanía de los adultos. Nos pasan muchas cosas y a los niños también les pasan muchas cosas. Entonces, a través de estas cosas que nos pasan, llamamos a una emoción, por ejemplo, la rabia, porque no tengo ese juguete que yo quería, y cuando conecto con esa rabia, ¿qué pasa? Que se abre una puerta a una rabia más antigua, más profunda, más de las entrañas, que está aquí guardada por toda esa rabia que yo he sentido, que tu hijo ha sentido en esos primeros años, cuando estaba muy indefenso y no podía conseguir lo que necesitaba, ¿vale? Hemos puesto el ejemplo de la rabia, lo podemos poner con la emoción que quieras
y que esté relacionada con estas vivencias de las que ya hemos hablado. Puede ser el miedo, puede ser la frustración, puede ser la tristeza, puede ser que se me muera un hámster y la pena que me da la muerte del hámster dé acceso a una pena más honda, más profunda. Hay muchas familias que me han contado esta sensación. Es que de repente se puso a llorar porque se le rompió un juguete, pero era un llanto hondo, un llanto profundo, un llanto amargo que no correspondía al juguete. Claro, pero ese niño o esa niña no sabe describir lo que le está ocurriendo. Simplemente está dando salida a una emoción añeja que hay ahí guardada, ¿no? Con todo lo que esa emoción añeja va generando de residuo, de interferencia, ¿no? En el día a día. Esto te lo cuento ¿por qué? Porque necesitamos interpretar, aprender a leer las cosas que les pasan a los niños. No es lo mismo una rabieta estándar que una rabieta que despierta, que llama a la emoción profunda. No es lo mismo una situación del día a día que se resuelve de una forma sencilla, que de esas vivirás un montón, que otras que sin saber por qué se complican de tal manera que no entendemos la intensidad de ese momento, ¿no? No entendemos por qué él o ella se pone así. Entonces tenemos que conectar con estos procesos internos para entender su conducta. Los niños no tienen una forma de manifestarse eterna, súper variada, muy variopinta. Tenemos conductas X y se repiten. Lo que no llegamos lo que tenemos que intentar es pensar en muchas hipótesis. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué se expresa de esta manera? ¿Por qué ahora tiene pesadillas? ¿Por qué de repente ya no quiere dormir solo? ¿Por qué ahora está especialmente sensible cuando le pasa estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En los porqués, hacernos preguntas a veces a los padres, a las madres, nos hace sentir que no tenemos las respuestas, nos hace sentir que no somos válidos porque no sabemos qué hacer. Sin embargo, hacerte preguntas es el primer paso para encontrar la respuesta adecuada. Lo que intentamos evitar es aplicar respuestas automáticas o estandarizadas que nos han dicho que tienen que ser así. Porque nos han dicho que una rabieta hay que atajarla con la extinción, con el distanciamiento, con el cálmate tú solito y luego hablamos. Nos han dicho que se extingue así una rabieta. Ahora bien, ¿cómo atendemos el proceso interno, el invisible de ese niño o esa niña que nos está mostrando su rabia? Si yo me distancio de este niño o esta niña en rabieta, este niño no va a sentirse acompañado en su rabia, va a sentirse abandonado en su rabia, solo con esa emoción que le está desbordando, que no sabe qué hacer con ella. Por eso necesito hacerme más preguntas para encontrar la mejor respuesta. Y nos vamos a equivocar, por supuesto, pero si no me hago preguntas, tengo muchísimas más posibilidades de equivocarme. Lo que yo quiero decirte es que la conducta de tu hijo o de tu hija es siempre una oportunidad para sanar esos procesos internos que te está manifestando, que te está exponiendo, que te está mostrando para que tú le acompañes. Ellos no sacan la emoción para molestarte. Ellos no entran en rabieta a mitad de un supermercado porque quieran amargarte la tarde. Ellos no se ponen a llorar a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana, aunque tengan 6, 7 años, porque quieren evitar que tú descanses. No, porque quieren llamar la atención. Vale, ¿qué es llamar la atención? Esto me encanta. ¿Qué es llamar la atención? Si tú estuvieras en peligro, llamarías la atención de alguien que te pudiera ayudar, ¿no? Entonces, cuando los niños sienten que necesitan algo, llaman tu atención. Llaman tu atención a veces explícitamente, mamá, necesito esto, papá, ayúdame con tal, y otras veces como pueden, comportándose de una forma más revoltosa de lo habitual, poniéndose un poquito en pachosetes, siendo más demandantes, siendo más pequeños de lo que les corresponde por edad, llaman tu atención. Claro que llaman la atención, te están pidiendo algo. Esta es la clave. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué necesitas? Y cuando uno se para y piensa sobre esto,
y recuerda todo lo que internamente le puede estar sucediendo, no siempre tiene por qué estar activo este proceso interno, pero vamos a hacernos la pregunta por lo menos, para evitar que se nos pase la oportunidad de acompañarle. Esta es la clave. Yo te muestro una situación, te estoy pidiendo ayuda, mamá, papá. Si tú aprovechas esta ocasión para ayudarme a atravesar esta emoción que me está complicando el día, me voy a sentir seguro, me voy a sentir protegido y voy a darle una vueltecita de tuerca más a mi proceso de confianza en la vida, a mi vivencia de que los adultos me cuidan, de que el mundo es un poquito más seguro. Vale, pues este es el punto de partida para que ahora en los siguientes temas entremos en algunos de estos procesos internos específicos que antes o después tu hijo o tu hija va a atravesar. ¿De acuerdo? Nos vemos en el siguiente tema.